Hola, ¿cómo estás? Te damos la bienvenida. Esto es Historias que cambian vida. Es un tiempo donde vamos a escuchar un testimonio. Cuando Dios entra en la vida de una persona, la cambia, la transforma. Y te damos la bienvenida, vos que estás del otro lado, tal vez estás de alguna provincia, de algún país, nos estás mirando. Esto es Centro de Avivamiento Familiar. Y en esta tarde vamos a estar escuchando el testimonio de Silvana. Bienvenida, Silvana. Bendiciones, muchas gracias por invitarme. Y acá estamos, un poco nerviosa, pero bien. Gloria a Dios. Como decíamos recién antes de empezar, todo lo que uno puede contar, puede soltar de su testimonio, cambia nuestras vidas, cambia el rumbo de nuestra casa, de nuestra familia. Y Silvana, yo te quería hacer unas preguntas para que la gente pueda conocerte, para que pueda conocer tu testimonio. Vos pasaste por un momento muy difícil, de una pérdida muy grande, pero antes de esa pérdida, ¿cómo estaba conformada tu familia? Bueno, yo venía de un matrimonio violento, así que estaba separada porque 11 años estuve viviendo maltrato, golpe, insulto. Y bueno, mi ex marido era adicto y alcohólico, se iba por el jueves, venía el domingo, así que fue muy difícil querer seguir con la relación, ¿no? Yo intentamos 11 años, pero nunca cambió para ese tiempo. Entonces veníamos de una familia de maltrato, sí, violencia. Y mis hijos y yo vivíamos solos. Tenía ese tiempo 3 hijos, David, Emanuel y Micaela. Y bueno, trabajando, los crié, los saqué adelante sola y así, eso. Bueno, ¿y qué nos podés contar? ¿Qué le pasó a uno de tus hijos? Que nos puedas contar brevemente. Bueno, mi hijo, el del medio, se llama Pablo Emanuel. Y él fue al boliche de Cromañón con mis hermanos y mis primos. Y él perdió la vida en Cromañón. Así que tenía 9 años y bueno, y ahí empezó toda la pesadilla, pastora, porque estuvo 8 días internados en el hospital de niños. Todo lo que fue el movimiento de Cromañón, las emociones, la incertidumbre, el miedo, todo eso lo hemos vivido de una manera terrible porque nosotros vivíamos en José de Paz y todo esto pasó en Capital. Entonces en Once no había cómo venir, no había cómo llegar a Once, no había vehículos, el tren ese tiempo en el 2004, esto pasó el 30 de diciembre del 2004, ¿cierto? En diciembre del 2004 los trenes andaban mal y no había ningún colectivo directo. Así que imagínate la desesperación de cómo venir. Bueno, una amiga mía me dice, tengo un vecino que tiene una ambulancia y él te puede llevar hasta el hospital de niños. Lo bueno es que cuando mi hijo salió de Cromañón, lo llevaron al hospital Santo Yani en un patrullero. Bueno, no tan bueno, porque si iba en una ambulancia, tal vez él se iba a salvar, pero de ahí lo trasladaron al hospital de niños junto con mi hermana. Él fue con mis hermanos, con mis primos y una sobrina que tenía ese tiempo 9 años. En total fueron 7. Y bueno, imagínate una familia que nos podíamos armarnos, porque con todo esto que estaba pasando, separado yo y con los chicos, no sé, vivíamos por la gracia de Dios, porque realmente fue muy difícil sacar adelante a los chicos. Y después con todo esto fue tremendo, pastora, fue algo que fue un antes y un después en la vida de nuestra familia, no solamente mía, sino de todo nuestro entorno, ¿cierto? Porque los otros son todos sobrevivientes. Y mi hijo cayó en el hospital de niños el 30 de diciembre, casi a las 12 de la noche, ¿no? Y bueno, y ahí empezó la pesadilla. Porque yo llegué al hospital, me fui en ambulancia, con una desesperación, porque no sabíamos nada que había pasado. Tampoco ese tiempo teníamos CTI, que ahora es Claro, y Movistar, y las llamadas llegaban, los mensajes comunes, 6 horas después. Entonces no nos podíamos comunicar, estaban colapsadas las líneas por todo lo que había pasado en Cromañón. Entonces fue muy, muy difícil el viaje hasta el hospital. Cuando llego al hospital, yo me entero que
que había pasado lo del incendio, que mi hijo estaba internado. Porque el 30 de diciembre a las 7 de la mañana yo me fui a trabajar. Trabajaba en Palermo en una textil. Entonces, como yo me fui a trabajar, todas las mañanas hacía lo mismo. Iba y le tapaba los pies a mi hijo porque él era alérgico a los mosquitos. Si le picaban los pies, iba a estar todo el día de mal humor y se sentía mal. Entonces, le tapó los pies y me voy. Cuando vuelvo de trabajar ya eran casi las 8 de la noche. Y ahí me entero que él se fue. Y que mi hermana había ido con mi hermana, que el papá le había dado permiso, bueno, todo eso que pasó. Mi hermana sí me mandó un mensaje, pero llegó 6 horas después, así que estábamos casi incomunicados con ese tema de las líneas. Y de repente, desde las 7 de la mañana, que mi hijo estaba bien en mi casa, encontrarme con que estaba en el hospital en coma. Yo no sabía lo que era coma porque nunca habíamos pasado por ninguna situación así, ¿no? Y cuando llegamos al hospital, me acuerdo que bajábamos de la ambulancia, estaba mi hermano mayor y me dice, entra que te llaman. Y cuando nos llama el médico, pregunta al doctor, sale, abre las puertas y dice familiar de Gómez. Salimos, estaba el papá y yo, y bueno, mis primos. Salimos corriendo y lo agarra del cuello el doctor. Y le dice, ¿quién dejó el nene ir ahí? Él. Inconsciente, le dice el doctor, de la desesperación que le agarró, pastora, porque lo agarró contra la pared. Le dijo, tu hijo se está muriendo. Ahí caí yo en la realidad que estaba pasando porque no entendía nada. Que él, no, que está en coma. Y para mí el coma era dormido, nada más. O sea, no entendía nada. Encima con los nervios tampoco entendía. Y bueno, fueron pasando los días, fueron muchas cosas tremendas que pasaron. También en lo espiritual, porque yo viví situaciones en el hospital fuertes. Entonces, no sé si se puede contar. Bueno, los días pasaron, fue el 30, eran 14 chicos los que habían internado en el hospital de niños. Para el 5 de enero del 2005 ya quedaban Emanuel y Lara, era otra nena de 14 años. Habían muerto 12, ¿no? También eso, escuchar en el hospital, las ambulancias, los papás llorar, era un estado, una locura tremenda. Era no vivir, no sabíamos qué pasaba en cada minuto, desesperante. Yo me acuerdo que el 5 de enero del 2005 me dice el papá de mis hijos, me voy a ir porque era Reyes, me voy a ir hasta José Cepaz a ver los chicos, porque hacía un montón de días que no los veíamos, y a comprarle un regalito, porque Mica tenía 5 años y David tenía 11. Y en eso que él se vino, bueno, eso fue para la madrugada, ¿no? Cuando estoy durmiendo a las 3 de la mañana en el hospital, yo sentía que yo me veía que corría con mi hijo de la mano, ¿no? Y que había una persona toda vestida de negro, tenía pantalón negro, botas, una campera, un sombrero, la cara no le veía, pero me perseguía, me corría. Entonces yo veía en el sueño que había unas, ¿cómo se llama? Como las vías del tren, pero tipo como una escalera. Entonces yo le decía, subí, Emma, porque acá no te va a agarrar. Y esa cosa desapareció. Eso fue el 5 para el 6 de enero. Entonces a la tarde fuimos nosotros estábamos en una situación, estábamos apartados de Dios. Voy a contarte por qué. Porque como me había ido de esa iglesia, porque me obligaban a retomar la familia y que tenía que perdonarlo a mi ex y que él iba a cambiar, que Dios lo iba a cambiar, y pasaron 11 años de maltrato, entonces yo decidí apartarme, ¿no?, de lo que era el camino. Fue por eso, sin Dios también, terrible, desesperante. Y bueno, y esa noche, ese día, me acuerdo que fuimos a la iglesia, nosotros en el hospital de niños no había nada, entonces buscamos una iglesia y nos llevaron en un taxi a una iglesia. A la noche vienen los del Incucay tipo 8 de la noche, ¿no? Y me dicen, bueno, miren, papás, somos del Incucay, y ni idea lo que era el Incucay, pastora, porque la verdad que nunca habíamos pasado por nada de esto, así que no sabía qué era. Entonces me dice, no, nosotros estamos por el tema de la donación de órganos, queríamos saber si ustedes autorizan donar los órganos. Y yo le digo, mira, si mi hijo, es la voluntad de Dios, le dije, si mi hijo se queda, se sana, o si muere, bueno, sí, no, me dice. Si muere, no, dice, porque si muere, se mueren los órganos. Tiene que estar vivo. Le digo, ¿vos lo pensás abrir a mi hijo vivo para sacarle los órganos? No, bueno, me agarró una crisis, al papá también, creo que fueron las pocas veces que estuvimos de acuerdo en algo, y decidimos que no.
Bueno, eso fue a la noche. A la noche viene una persona, 2 personas, pastora. Una persona con un pantalón de jean, con una camisa negra, un pantalón con un cinto. Tenía, el jean no era tipo calza, hablando del 2004. Era tan apretado, tan chupín que parecía una calza. Unas botas tejanas con otra señora. Y también toda vestida de negro. Bueno, y ella me dice en esa situación, me dice, mira, nosotros somos espiritistas. Nosotros nos metemos en la mente de los chicos y los traemos de vuelta. Y bueno, tenían que pagar un montón de plata. Yo lo miro al padre y le digo, no. Más allá que yo sabía, bueno, lo había dejado en las manos de Dios, ¿no? Entonces le digo, no. Y él me dice, no. Entre el dolor y la desesperación, bueno, los papás de Lara aceptaron, pusieron velas, hicieron un montón de cosas. Entonces mi mamá, con su dolor, como abuela, dice, sí, yo te autorizo. Y ahí entendí lo que es el poder y la autoridad del padre, cuando suelta algo sobre sus hijos, sin entender, sin conocimiento, porque la mujer esta, la espiritista, le dijo, no, si los padres no autorizan, señora, no se puede. 3 veces. Entonces yo le dije, no, mamá, no, porque si Dios quiere va a salir, y si no, bueno, no, eso no es bueno. Ahí fue una lucha porque toda mi familia decía que estaba loca, que era religiosa, y bueno, y un montón de cosas. Palabras que dolieron en el alma, que mataron en el alma. Pero entre todo esto yo no te conté que cuando fuimos a la iglesia con mi hermano, nosotros llegamos a una iglesia por Rivadavia. Cuando doblamos las rodillas, nosotros veíamos 2 columnas de fuego que giraban alrededor, bajaban de arriba para abajo, y 2 columnas blancas. Y de repente un montón de gente vestida de blanco. Y cantaban un santo, santo, aleluya, pero eran muchas voces en una. No te puedo explicar cómo era la voz, cómo sonaba, pero era muy suave, pero era mucho, de mucho. Y yo veía a esa gente, entonces estaban con los ojos abiertos. Y mi hermano me dice, ¿estás viendo lo que veo yo? Sí. A todo esto el pastor estaba así alto, en un altar alto. Y él decía, en esto se nos para una persona vestida de blanco. Y el blanco de la ropa, lo sé, del vestido, algo que era blanco, porque para arriba no te voy a decir que vi porque no vi, veía lo blanco, me quemaba los ojos. Es como cuando te pones un ratito al sol, entonces tuve que cerrar los ojos, y mi hermano también. Entonces mi hermano me dice, es el Señor. Y a todo esto estaba el pastor diciendo, hermanos, el cielo bajó a la tierra. Clarito me acuerdo las palabras, y gracias a Dios que siempre me pone un testigo de lo que te cuento, porque alguien vivió conmigo esta experiencia, si no me iban a decir que estaba re loca, porque era una cosa tremenda, porque de aquel lado se escuchaba, hermanos, decía el pastor, el cielo bajó a la tierra, pedí tu milagro, viene tu salud, bueno, un montón de cosas, pero estaba dividido eso, de este lado era todo ese santo, santo, aleluya, no había más que esas 3 palabras, pero te penetraban el alma. Entonces el pastor levanta la mano y grita, veo un niño en los brazos del Señor. El niño sonríe y no quiere venir. Y seguía a la iglesia diciéndole, está tu milagro, pedí tu trabajo, viene tu economía, tu salud. Y de al rato, de vuelta, veo un niño en los brazos del Señor. El niño sonríe y no quiere venir. Por 3ª vez lo vuelve a decir. Dice, ¿de quién es el niño? Pero te digo, estaban las baterías, las músicas, imposible que le escuche. Mi hermano levanta la mano y le dice, Señor, es mi sobrino, el hijo de mi hermana. Entonces yo cuando estaba de rodillas le digo, Señor, anda al hospital. Y este hombre grita de ahí arriba, mañana a las 7 en punto estoy. Todo esto que te conté de los espiritistas era del 6 para el 7, a las 12 era el 7. Entonces nosotros nos vinimos con todo eso. Claro, cuando pasó todo esto, que vino el espiritista esa noche a querer entrar y a hablarnos, porque fueron cosas muy fuertes que vivimos ahí, yo le dije que no. Bueno, se fueron, hicieron lo que hicieron, y hicieron su trabajo, se fueron. No pudieron tocar a mi hijo. Pero pastora, pasó algo que me llevó a la locura. El 7 de enero, a las 7 de la mañana, Lara se sienta en la cama y está comiendo gelatina. Y mi hijo todo intubado. Entonces, no entendíamos. Claro, porque vos decías, ¿cómo puede ser? Yo voy a la iglesia, recibo una palabra, que el nene no quiere venir, los que dejaron que vaya la espiritista, la nena ahora está comiendo la gelatina y mi hijo, entonces ahí vos tenías que pasar por una lucha, ¿no? de un montón de cosas. Entonces, wow, qué fuerte. Fue fuertísimo porque después vino la condenación, que está loca porque no lo permitió, porque no ves que el nene
ya hubiese estado bien, toda mi familia en contra. Yo entiendo su dolor, porque ellos querían que él salga. Pero yo, después de todo lo que yo vi en esa iglesia, que nunca en mi vida había ido, yo no podía volver atrás. No había vuelta. No había otra manera. Este hombre ni siquiera me conocía. No sabía nada de mi hijo, no sabía nada. Entonces, era creer o creer. Bueno, pasó la tarde, pasaron los días, la tarde, las horas, los minutos. A las 7 de la tarde, 6 de la tarde, nosotros nos vamos de vuelta a la iglesia con mi hermano porque era esa reunión. Íbamos un ratito y estábamos para volver al hospital y me llama mi prima. A las 7 en punto, pastora. Me dice, Sil, vení para acá. ¿Qué pasó? Nos fuimos en un taxi y llegamos. Mi hijo falleció el 7 de enero a las 7 de la tarde, 19 horas. Entonces, ¿qué pasó? ¿Dónde está? ¿Qué fue? ¿Y Dios? Y ahí empezó todo el trayecto de la locura, ¿no? Y porque, a ver, para vos es muy fuerte, porque decir cómo, fue muy claro lo que Dios había hablado, pero en el momento del dolor uno no lo puede procesar, no lo puede entender. Pero ¿qué pasó en ese momento? Bueno, que tu hijo parte con el Señor, porque el Señor se lo lleva con él, ¿no? A ese lugar de paz. Y en ese tiempo, ¿no? que tu hijo se parte con el Señor, ¿qué pasó en tu corazón? ¿Pudiste hablar con el Señor? ¿Pudiste decirle al Señor lo que te estaba pasando? ¿Qué sucedió? ¿O te apartaste o buscaste de Cristo? Bueno, en el principio, vino todo lo del velorio y yo entré en un estado de locura tremenda. Intenté suicidarme 5 veces, no encontraba razón porque, o sea, que te falle el hombre, todo bien, pero que te falle Dios, entonces era feo. Yo sé por qué, Señor, a todo el mundo le encima. De vez en cuando iba a alguna campaña porque venía algún profeta, algo, y yo quería que alguien me dijera algo, ¿no? Porque más allá de que fue claro el mensaje que dijo este pastor, que él no quería venir, yo no lo entendí. Dije, ¿cómo? Si me dijo que a las 7 de la tarde iba a estar. Entonces como que empezó esa guerra espiritual dentro mío, donde yo decía, ¿y Dios me abandonó? ¿Por qué a mi hijo? ¿Por qué no me lo devolvió? Entonces estaba enojada, me enojé mucho con Dios, porque yo me jugué todo ese día, pastora. La vida de mi hijo me jugué. En lo natural te estoy hablando, ¿no? Yo decía, si yo podía haber dicho que sí, él estaría acá. Y la misericordia de Dios tal vez lo hubiera perdonado. ¿Entendés que se te hace toda una cosa que vos decís, bueno, no sé? Por otro lado pensaba, y sí, ponele que se salvaba de ese día se despertaba. Y si después se moría, ¿dónde iba su alma? Entonces era una guerra interna donde yo escuchaba en mi cabeza que por mi culpa mi hijo se murió. Y por otro lado decía, pero ahora tengo que saber dónde está, porque ahora empezaba un nuevo camino. Pasaron los meses, la semana, los meses, y era decir, ¿para qué vivo, no? Porque mi mamá me daba pastillas, no entendía nada, tenía que volver a empezar, o sea, tenía que empezar una nueva vida. Éramos 4 en casa. Entonces era un escenario con 4 protagonistas. De repente eran 3 y tenía que empezar. Y no solo era el dolor de mis hijos, el mío solamente, también el de ellos, que les agarraba la crisis, que lloraban, que extrañaban al hermano, que no entendían nada. Yo, como podía, iba a buscar de Dios a la iglesia, a las que encontraba, porque sinceramente... O sea, no me afirmaba en ningún lado porque estaba enojada. Más que nada, enojada no, es como que yo sentí decepción. Decía, ¿cómo puede ser que el diablo se me burle en la cara? Si el diablo no tiene más poder que Dios. Entonces era una guerra impresionante, pastora. Era impresionante en mi cabeza que llegó a intenté suicidarme 5 veces. Porque sentía... Yo siempre les cuento a los chicos, ¿no? A mis discípulos o con el que estoy hablando. ¿Viste los dibujitos de Tom y Jerry? Que está el demonio de un lado y el ángel del otro y que le hablan. Bueno, yo lo sentí, pastora. Yo lo vivía. Yo escuchaba de un lado que me decían, hey, por tu culpa, ¿por qué no lo dejaste? ¿Por qué no permitiste? Y bueno, me quería morir. No quería vivir, no encontraba sentido a la vida. Entonces, las primeras veces, me acuerdo que intenté suicidarme, tomé 150 pastillas, todas juntas, y bueno, llegué al hospital casi con muerte cerebral. Entonces, como me falló, lo volví a intentar. Esa vez llegaron antes,
Después hubo una tercera. Casi por 5 minutos no tuve muerte cerebral. Tuvieron que hacer lavaje de estómago, estuve como drogada mucho tiempo, muchos días, así que andaba de acá para allá. Pero entre toda la locura, ¿sabés lo que hacía? Porque fue terrible. Es largo mi testimonio, pero te voy a tratar de cortar para que meter los puntos más importantes. Yo vivía con mi mamá porque no quería volver a mi casa. Entonces me escapaba a la madrugada. Salía tipo a las 12 de la noche, saltaba al portón, salía corriendo y me iba sentada en el cementerio, como todavía era verano. Decía, yo no voy a dejar a mi hijo solo acá, y me sentaba en la vereda del cementerio hasta que fuera de día. Cuando era de día me iba a mi casa, me bañaba con todas las pastillas que te digo que me daban igual. Yo no sé, Dios tuvo misericordia en mi vida porque no sé cómo estoy parada, pero volvía y me iba a 11. Entonces se me había metido en la cabeza que las pastillas no funcionaban, me tenía que matar. Y no solo a mí, porque después era una carga cargar con mis hijos, porque ellos lloraban a la madrugada y yo no los podía sostener. Entonces yo decía, me agarraba de la palabra de Lázaro, mirá cómo el diablo hace, ¿no?, para perturbar a la gente. O sea, yo cuando veo a la gente en estado de depresión, es donde más me enfoco mucho, porque sé cómo las herramientas que usa el diablo para destruir a la persona, ¿verdad? Yo me agarraba la palabra de Lázaro y el rico, que Lázaro dice que murió y fue al cielo, y que el rico se fue al infierno, pero que él veía del seno de Abraham, veía a Lázaro, ¿no? Entonces yo decía, si yo me suicido, me mato, me voy al infierno, pero por lo menos voy a ver a mi hijo por última vez. Y los chicos lloraban, entonces intenté tirarlos del tren a ellos, y también me intenté tirar del tren, y en el aire me agarró un hombre, me levantó, porque ese tiempo el tren San Martín tenía los agujeros, y yo era re flaquita, así que como no comía, vivía empastillada, cuando me voy a tirar, me agarra. Pánico terrible, mis hijos no querían salir conmigo porque estaba volviéndome loca, en serio, mal. Dios me sacó de la locura, pastora, porque yo sé lo que es estar perdiendo la mente y sé de dónde Dios me sacó. Seguí. La última vez planifiqué, porque ya no daba más, ya era para más o menos junio, julio, mediados del 2005. Un domingo a la mañana me levanto, me baño. Mi mamá no me podía parar porque pobre, demasiado sufriendo, no solo su dolor, el de los hijos, mis hermanos que se estaban volviendo locos. Mi hermana escuchaba a la madrugada que él le gritaba y le decía, Belén, Belén, ayúdame, te estaba volviendo loca. Y mi hermano buscaba que lo maten, entonces hacía lío con la gente para que alguno lo mate. De alguna manera terminar este dolor que nos estaba matando por dentro en vida. Y me acuerdo que ese día me levanté, me bañé, me fui a 11, un domingo a las 11 de la mañana, pastora. Fue un domingo donde yo dije, ya está, ¿quién me va a encontrar acá? Me fui al santuario, porque iba al santuario todos los días. Me voy al santuario, limpio la foto de mi hijo, ahí estaba con un cuadro de él, ¿viste? Y la remera. Y me voy, cuando le digo, en un rato nos vemos, porque se me había metido todo esto, y me fui. Me voy al subte, bajo la escalera, me tiro en el subte sin pensar, porque yo me largo y el tren estaba viniendo. ¿Qué es lo que pasa? En ese instante, una mano vestida de blanco me agarra de la colita, me tiró contra la pared, caigo de rodillas porque me golpeé la cabeza contra la pared, con la foto de mi hijo así. Entonces un hombre bajaba del subte, lo único que recuerdo que le decía, loca, loca, ¿qué hace? Bajaron, ese tiempo en el subte, en Pueyrredón, estaba la seguridad, la policía, porque robaban y había mucho accidente. Los que picaban boleto también. Bajaron todos y me preguntaron. Yo no me acuerdo que me preguntaron porque estaba en estado de shock. Y veían la foto del nene, eso me acuerdo que veían la foto del nene. Lo que sí me acordaba era el teléfono de mi mamá. Y se ve que en ese trayecto ellos me llamaron. Me preguntaron por el teléfono de mi mamá. Entonces ya les doy el número de línea que tenía mi mamá. Entro, vuelvo así, me levanto, me dice, bueno, te vamos a acompañar, ¿de dónde sos? De San Miguel. Bueno, subieron del subte de Pueyrredón hasta la Croce, de la Croce hasta la Lemos, de la Lemos estaba de custodia a la policía, todo lo que sea del ferrocarril. Entonces me bajé, llegué a mi casa. Yo se le decía el otro día a una de las chicas, no me pregunten cómo, porque yo no sé cómo hacía para pagar boleto, para subir al colectivo, para no perderme. Era algo que había algo más que no se puede explicar, pero yo llegaba bien. Y cuando llego, bueno, ahí me encontré con todo, ¿no? Con la policía, con la ambulancia,
la gente del Ministerio de Desarrollo Social, que estaba Alicia Kirchner en ese tiempo, con toda su gente, con psicólogos, psiquiatras y con una orden, ¿no? Estaban sentadas con mi mamá y le digo, ¿qué pasó? Como que yo le decía, quería hacer que no pasaba nada. Entonces ella agarra y me dice, no, porque te van a internar. Seguía perdida, mi mente estaba muy perdida, no entendía mucho. Entonces las escuchaba que hablaban y bueno. En un momento la mujer le dice a mi mamá, firme señora, porque le vamos a dar la patria potestad, porque en las condiciones que está ella y su hijo y el papá, no. Entonces ahí es como que delante de la presencia de Dios, que estoy en su casa, siento que como una aguja de tejer transparente me pincha la cabeza el hueco ese que donde me había golpeado. Entonces ahí es como que volví y los miro y le digo a mi mamá, ¿vos me estás queriendo sacar los chicos? Mi mamá me decía, no puedo, vos tenés que ir a un lugar de descanso, de reposo hasta que te recuperes. No, vos me querés internar en un loquero. Y no sabía qué hacer porque era el momento terrible de desesperación. Decir, ¿qué hago? Porque si me hacía la loca me iban a internar y tenía que volver en sí. Entonces le digo a la mujer esta, a la psiquiatra, le digo, mira, yo sé que hice muchas cosas malas, sé que intenté matarme, pero te pido una oportunidad. Dame una oportunidad para que yo pueda salir de esto. Y bueno, entre charla y charla, qué sé yo, la convencieron a mi mamá. Y le dice, señora, ¿a usted le parece una semana? Cuando le dice mamá, no sabía qué hacer, pobre mi mamá, la verdad que era de fierro, para la gloria de Dios, está en su presencia, pero ya está descansando porque fue terrible todo lo que vivió. Y cuando ella me dice, señora, usted no se puede hacer cargo ni de sus hijos ni de su vida. Le digo, yo necesito una semana, dame unos días, dame una oportunidad. Hasta ahora no me dieron ninguna oportunidad. Entonces, bueno, quedamos con que sí, me dieron una oportunidad una semana. A la otra semana iban a venir ese día, sí o sí, porque tenían que saber. Si mi mamá, le dice la psiquiatra, y la asistente social, en cuanto pase un episodio de nuevo, usted nos llama, donde sea, la levantamos y la vamos. No hace falta ni firmar nada, señora. Bueno, le dice mi mamá. Yo ahí ya estaba coordinando un poco, ¿no? Entonces agarré y le digo a mi mamá, me fui a mi casa. Fui a comprar bolsas, cosas para la casa, porque vivía hacia el frente nomás. Empecé a limpiar la casa, a cambiar las cosas. Agarré las fotos de mi hijo, la ropa, las zapatillas, los juguetes, las cosas del colegio. Metí todo en bolsa de consorcio. Los desarraigué, los saqué de la casa. Los saqué. A veces cuando la gente se aferra a esas cosas, yo no la puedo entender, porque yo dije, esto me está haciendo mal y él no va a volver. Entonces tuve que sacar. Fue el corazón de decir basta, porque tenía la única oportunidad para sacar adelante a los otros dos, ¿no? Y bueno, compré platos, compré cubiertos, todo lo que no nos recordara. Y pasamos la primera noche. Me acuerdo que David me dice, mamá, poné el plato de Manuel, porque hasta eso tuve que vivir, pastora. Yo le digo, no, hijo, tu hermano no va a venir más, está en el cielo, es un angelito. Y él corría a la silla y decía, este es el lugar de mi hermano. Y siempre el diablo metiéndome en la cabeza, ¿ves? ¿Para qué los tenés? ¿Para qué querés que estén? Van a sufrir, van a padecer, no los vas a poder cuidar. Entonces, ahí empezó todo, el querer, no restaurarme, porque lo único que quería era que no me saquen a los chicos y no quería que me internen. Entonces, de alguna manera, yo creo que ahí es donde Dios se metió. Porque mi voluntad no estaba, pero yo dije, esta es la última. O agarro esta oportunidad o no sé qué va a ser de mi vida. A esto viene mi comadre y me dice, mira, hay una señora que hace visita a las casas, que es profeta, qué sé yo, me dice que ella tiene algo que decirte y quiere hablar con vos. Bueno, entonces le dije que venga, vino a casa. Fue la primera vez que hicieron célula en mi casa, yo le abrí las puertas un jueves para que ella viniera. Y bueno, empezó a hablar, bueno, a ella le di todas las bolsas de todas las cosas de mi hijo. Me dice, no te puedo creer, porque con todos los padres que traté mucho tiempo, me decía ella, nunca se desarraigaron de nada. Y vos lo hiciste así. Le dije, es sobrevivencia, porque si yo sigo con esto me voy a matar. No había manera, tenía que morirme o vivir, no había otra cosa. Y todo lo que me llevara a mi hijo era morir, de tristeza, de depresión. Y bueno, y ahí empezó una nueva vida. De a poquito, no quería ir a la iglesia, no quería saber nada, pero ella venía todos los jueves. Y pasó algo loco, porque ella me dice, yo tenía un dibujo de mi hijo que me hizo en el 2004 para el Día de la Madre.
Y ese dibujo tenía una ventana así, tenía un rey, como el comodín, ¿viste? Así con el gorro. Después tenía de este lado como gente tirada en el piso, eran dibujitos, eran personas. Una nena chiquita y un montón, como 5 alrededor, ¿no? Arriba había como un angelito, de este lado una mesa llena de como botellitas, una cosa así, una escalera y todo. Y a mí me perturbaba. Le había llevado a las psicólogas, a las psiquiatras, a las asistentes sociales, todo lo que tenía de nación, porque ellos venían a mi casa. Se lo podían cargar con mi muerte porque yo intentaba suicidarme, ya no sabían qué hacer. Entonces, ninguno me podía decir qué tenía. Y a mí me intrigaba ese dibujo. Entonces, quería probar a ver si esta mujer era de Dios también. Entonces le digo, mira, Dora se llamaba, tengo este dibujo que hizo mi hijo, me hizo mi hijo en octubre para el Día de la Madre y no me deja en paz. A su vez mi hermana hace un dibujo parecido y se lo dimos y ella oró y lo llevó. Me dijo, en una semana vengo y te voy a traer la respuesta. Voy a orar, voy a ayunar, voy a pedir a Dios que me dé la respuesta. Bueno, se fue, pasó una semana y volvió. Cuando vino de vuelta a la célula, ella me dice, mira, delante de la presencia de Dios, porque estoy en su casa, me dice, este dibujo lo hizo tu hijo en vida, ¿sí? Sí, le digo yo. Este dibujo es Cromañón. Mirá, me dice, estas, Dios me lo reveló, son las bengalas que él veía que estaban en la mesa. Acá es la escalera. Acá están tus sobrinas y tus 5 primos. El angelito es él. La ventana es un pacto satánico. Así me dijo la mujer pastora. Y este que está acá es el que hizo el pacto. Bueno, a mi hermana, como era el mismo dibujo, pero una chica de 15 años a un nene de 9. Él lo vio en una visión, no sé cómo fue. Entonces agarro y le digo yo, no. Bueno, peor, cuando me dijo eso. Él tomó el lugar de Jesús. Él hizo lo mismo que Jesús, dio su vida por sus amigos, por los suyos, dijo él. Ella me dijo. Yo decía, esta está más loca que yo, pastora. Y sí, ¿cómo me va a decir que va a ser igual que Jesús? ¿Se entiende? Entonces, digo, bueno, ¿será que? Vino el otro jueves. Me dicen en esos días, mira, te estoy diciendo que esto es un pacto y Dios te va a mostrar en estos días que lo que te estoy diciendo es real. Yo seguía incrédula porque decía, pasó 2 días, me levanto, eso fue el jueves, viernes, el sábado, el lunes, que tenía que ir a trabajar, me levanto y prendo Crónica. Desde Cromañón nosotros vivíamos con Crónica por cada cosa, ¿no? Cuando prendo la televisión, veo una foto de Chabán con un gorro igual, cuadrada así en la pantalla de la tele. No, ahí entendí que estaba Dios metido en este tema, porque dije, entonces si esto no es Dios, no sé. Ella no sabía nada del hospital. Y ella me dijo, y Dios estuvo en el hospital y un montón de cosas que viví. Entonces tenía que entender, creer. Igual no iba a la iglesia. No iba a la iglesia. Ella venía acá, hacía célula. A casa lloraba, estaba así, pero no le pedía que no era mi momento, ¿no? Pasaron los meses, seguía viniendo. Y el 30 de diciembre del 2005 era el primer año de Cromañón. Y ella sacó un micro para la iglesia donde iba. Y me dijo, mira, tenés 2 opciones. Yo te invito, yo sé que es una fecha muy difícil para vos, es el primer año de Cromañón, pero también Dios sabrá lo que quiere hacer. Y entonces le dije, bueno, y me puse a pensar todo el día. Si iba a la marcha, tenía que llevar a los chicos, iban a pasar lo mismo, y yo había decidido en el hospital que iba a ir por la vida. Entonces me fui subí al micro y nos fuimos todos a la iglesia ese día. Fue decir, bueno, Señor, acá estoy. Igual, la lucha fue año tras año, tras año, tras año. Empecé a congregar los domingos. Yo iba los domingos allá y entendí que... todo esto iba a la fundación, volver a empezar. Ahí es donde empecé a quebrantar, porque ahí iba a los grupos de autoayuda. Así empecé, antes de ir a la iglesia. En los grupos de autoayuda yo entendí que no era la única mamá que se le moría un hijo. Me acuerdo que había un policía que le mató un ladrón. Había un ladrón, sí, que le mató un policía. Y el hijo. Y bueno, y fue así, pastora. Y bueno, después buscar de Dios. Pero fue muy difícil. No fue fácil. Mirá, yo escuchaba atentamente todo lo que vos estabas contando y a veces la gente cree que buscar a Dios es algo mágico, algo que recibo a Cristo y ya está, ya recibo la libertad. Pero cuando uno está marcado por Dios,
cuando uno tiene un propósito, por más que vos querías, por más que tu alrededor mostraba que cada vez las cosas iban peor, vos buscabas de Dios, pero tuviste que pasar un proceso, tuviste que entender, tuviste que soltar. Yo creo que en el momento que vos agarraste esa bolsa, pudiste soltar ese dolor y hoy verte, ¿no?, sirviendo a Cristo, tu vida refleja a Cristo. Porque si vos te pones a pensar de todos los lugares donde vos estabas, cómo en todo momento la mano del Señor estaba ahí con vos. Tal cual, sí. Sí, yo sé, tengo la certeza de que Él no me dejó, hoy viendo y entendiendo, porque, vuelvo a repetirte, no sé, si vos me preguntás humanamente, ¿cómo hacía para irme al cementerio, para ir para allá, para ir para acá? Empastillada, era Dios que me guardaba. Nunca me robaron, nunca me hicieron nada y andaba sola, pastora, a cualquier hora. ¿Y vos podés contarle a los demás cómo está tu vida hoy, brevemente? Sí, bueno, pasó el proceso de la sanación y empecé a enamorarme del Señor. Primero era Jesús, porque con Dios estaba enojada, porque yo decía, Dios no me ayudó. Entonces empecé a enamorarme de Jesús y dije, Él también murió. Para todo esto salió la película en el 2005, La Pasión de Cristo. Entonces, bueno, eso también tuvo un rompimiento en mi enojo, ¿no? Y cuando empecé a enamorarme de Jesús, empecé a seguir sus pasos. Empecé a invitar gente, a sacar micros, a hablarle a la gente de que había vida después de la muerte, porque ese era mi lema, hay vida después de la muerte natural, ¿no? Porque a veces uno piensa que un familiar se muere y se terminó todo, y no, hay que seguir, hay que avanzar, y yo me aferré mucho al Señor. Entendí, empecé a tener encuentros con el Señor, empecé a experimentar su presencia, empecé a vivir una vida de santidad, empecé a caminar y entendí que el mejor camino para volver a encontrarme con mi hijo era Jesús. Entonces yo siempre le digo a la gente, Jesús es el camino, Él es la verdad y la vida. Entonces, si quieren, hay que seguir a Jesús, no hay otra cosa. Porque, acordate lo que te dije de entrada, mi hijo estaba en los brazos de Jesús. Entonces eso se me reveló sola, porque se me revelaba a mí estas cosas. Yo decía, tengo que caminar porque si Él se lo llevó, lo tengo que ir a buscar. Y así empecé, hasta que hace un tiempo atrás empecé a entender la paternidad, ¿no? Porque yo no tenía paternidad. De hecho, me crié sin papá. Entonces, la autoridad paterna fue muy difícil. Y hace un tiempo empecé a entender que Dios era Padre. Empecé a amar a Dios, siempre lo amé, pero estaba enojada. Se me fue el enojo y hoy entiendo que sin Él no soy nada. Conocí al Espíritu Santo porque no lo conocía. De oídas lo había oído y ahí cambió mi vida. Ahí cambió mi vida y me acuerdo que cuando me empecé a levantar yo le dije a Satanás, por cada lágrima que derramé por mi hijo muerto es un alma que te saco del infierno. Y es el día de hoy, pastora, te puedo asegurar delante de la presencia de Dios que sigo trabajando, sigo firme en esa palabra. Vienen tempestades, vienen dolores, vienen un montón de cosas. El enemigo viene como río, pero así como viene se va porque yo entendí que le hice una promesa, que no hice una promesa, que yo hice una sentencia, tanto al cielo como al infierno. Y el cielo lo tomó y el infierno también. Entonces, ahí ando, predicando el evangelio por todos lados, haciendo células, sacando gente del infierno de donde Dios me sacó, adictos, familias destruidas, en gente que está enferma. A todo el mundo que se me cruza le hablo del Señor, de su amor, de su inmensa misericordia, de lo que hizo conmigo, que lo puede hacer con ellos. Y bueno, soltando palabras de fe, entender que el Señor viene pronto y que cuanto más podamos sacar del infierno, esa es la misión. Y el resultado va a ser encontrarme con mis hijos en el cielo, porque no solo mi hijo, después tuve un embarazo y también se me ahogó el cordón la nena antes de Abigail, así que tengo muchas razones por las cuales seguir en este camino. Wow, qué impresionante, ¿no? Yo creo que esta historia de vida es un antes y un después, ¿no? De muchas personas que están mirando este programa. Solo Jesús es el que puede
sanar el corazón, solo la presencia de Dios. Y si vos tal vez estás pasando por una situación donde muchas veces se te pasó los pensamientos que no doy más, quiero dejar esta vida, o enojada con Dios, Silvana está dando fe que con Dios se puede. Ella probó muchas cosas, pero ninguna tuvieron resultado. Solamente cuando recibió a Jesús y entendió, como dijo ella, de oídas te había oído, pero ahora conozco de ese amor, de esa paternidad, pudo perdonar a Dios, pudo entender que Dios es Padre. Así que te animo, vos que estás del otro lado, que se puede, con Jesús se puede. Así que gracias, Silvana, por tu testimonio. Sabemos que es de mucha bendición para todos aquellos que los están mirando. Y bueno, este ha sido un tiempo más de bendición en historias que cambian vida. Bendiciones.